En el siguiente video tutorial vamos a ver cómo trabajar con entradas digitales y Arduino. Para ello vamos a utilizar un sencillo ejemplo que ya viene instalado en nuestro Arduino. Para ello nos vamos a nuestra zona de programación, hacemos clic en archivo, ejemplos, digital button. Nos aparecerá el programa con el que vamos a trabajar. Es un sencillo programa en el cual lo primero que hacemos es definir dos variables. Button pin y le asociamos el valor número 2 y LED pin y le asociamos el valor número 13. Estas dos variables las necesitamos porque vamos a manejar los pin de nuestra placa Arduino número 2 y número 13. Una vez que hemos definido las variables para trabajar con ellas en nuestro programa, lo siguiente que haremos será configurar el pin número 13 como salida y el pin número 2 como entrada. En este caso, una vez que hemos configurado los dos pines, vemos que aparece un nuevo comando, que es digital read. ¿Qué es lo que hace este comando? Pues lo que hace este comando es leer si en el puerto número 2 hay voltaje o no hay voltaje. Si hay voltaje o no lo hay, ese dato lo guarda en una nueva variable que se llama button state. Si os fijasteis, al comienzo del programa ya la definimos y le asociamos el valor 0, es decir, en principio asociamos que no había voltaje. Ahora lo que hará, una vez que lea el pin 2, que estará conectado a un cable. Si este cable trae voltaje, pues leerá el pin 2 y dirá que sí tiene voltaje y le asociará el valor height y lo asociará a la variable button state. Si el cable no trae voltaje, en el pin 2 no habrá voltaje, entonces tomará el valor 0 y en este caso low y lo guardará en la variable. Una vez que ha leído el valor de nuestro pin de referencia, en este caso el pin que hemos definido, el pin 2, que definimos al comienzo del programa, como dijimos, pues el programa define lo que hará con ese dato, que viene en esta parte. Dice, si la variable tiene el valor height, lo que va a hacer es asociar al pin 13 voltaje. ¿Qué pasa en ese caso? Pues el LED que se encuentra conectado a la pata 13 de este pin se encenderá. ¿Qué pasará si la variable tiene en este caso el valor low? Es decir, el pin 2 no tenía voltaje, pues al pin 13 tampoco se le asociará voltaje. En este caso no se encenderá el LED que se encuentra conectado a la pata 13 y no habrá corriente y no se encenderá. Por lo tanto, el programa es muy sencillo. Lo que hace es detectar si en el pin 2 hay o no hay voltaje. Si lo hay o no lo hay, se lo asocia al pin 13 y se encenderá o no se encenderá el LED que está conectado a la pata 13. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ver cómo funciona este programa en nuestra placa Arduino. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo a través del pin número 2 se va a detectar si lleva o no lleva corriente. Entonces se le asocia al número pin 13 en función de si el 2 tiene o no tiene corriente la misma carga. Si en el pin número 13 se detecta carga, encenderá el LED que está conectado al pin número 13. ¿Cómo haremos esto? Pues tenemos, como podéis apreciar, el pin número 2 conectado mediante este cable al pin, en este caso, de tierra. Por lo tanto, no tendrá carga. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, como veis ahora, no está encendido el pin número 13. ¿Qué pasará si conectamos este cable a un pin que tenga voltaje? Al que se encuentra situado al lado, como podéis ver, no sé si se aprecia, ahí pone voltaje, 5 voltios. Si conectamos el cable a este pin, le dará 5 voltios. Entonces en el pin número 2 se recibirán 5 voltios y entonces el programa detectará que hay voltaje y asociará al pin número 13 voltaje y se encenderá el LED que está asociado al número 13. Vamos a verlo. Vamos a conectar nuestro pin
que estaba conectada a tierra y por lo tanto no tiene voltaje, al pin que le va a dar voltaje. Como veis, como se puede apreciar, se puede observar que en el pin 13 ahora se recibe voltaje y se ha encendido el LED. ¿Qué pasa si conectamos en este caso ahora el pin a tierra otra vez y al número 2? Y al número 2. Como podéis ver, se apaga otra vez el LED, porque ahora en el pin 13 se recibe que en el 2 no hay voltaje y en el pin 13 se ha asociado el mismo voltaje y por lo tanto se apaga. Volvemos a hacer la misma operación, le damos ahora voltaje, ahora veis que no, ¿veis que no? ¿De acuerdo? Y ahora, pues, en cuanto conectemos al 5, ¿veis? Ahora veis que sí. Pues lo que decíamos, si conectamos el pin número 2 a tierra, no hay voltaje y en el 13 tampoco habrá y por lo tanto no estará encendido. Si conectamos el pin 2 a 5 voltios, pues el pin 13 recibirá también el mismo número de voltaje y por lo tanto se encenderá el número LED. Bueno, pues con esto habéis visto un poco cómo funcionan las entradas digitales en Arduino. Espero haberos podido ayudar. Muchas gracias.